Hoy vamos a hablar acerca de filosofía nuevamente. Sé que prometí no hacerlo seguido, sin embargo, estoy llegando de viaje y en el oficio de tratar de hablar de algo y que sea interesante, pues siempre brota espontáneamente aquello de lo que supuestamente uno tiene pasión, pero van a tener datos interesantes, anecdóticos. Vamos a tratar de hablar a modo de segunda parte, así que si usted quiere ver la primera, puede consultarla en las redes sociales. Esta es otra introducción a la filosofía que va a seguir más o menos donde lo dejamos. Concluí el programa anterior hablando de Aristóteles y hablé 30 segundos y es del cual más he leído. Todas sus obras he leído y puedo hablar 30 segundos. Así que hoy vamos a iniciar al revés. Vamos a iniciar con Aristóteles, sin embargo, a modo de hacer el enganche, vamos a hacer otra introducción para que más o menos tenga contexto. Estamos hablando de la filosofía y, por supuesto, es imposible evitar en el oficio de introducir un tema el pensar la palabra, la temática. Vamos a procurar ser claros también, ¿no? Entonces decíamos que la filosofía, independientemente de qué sea, porque es algo evidentemente, no, o es algo o no es algo la filosofía, y toda disciplina seria, en tanto quiera ser disciplina, ha de ser algo y tener un sujeto o algo de estudio, un objeto, ¿no? Entonces la filosofía, decíamos, es una palabra que no se ha traducido. Independientemente en qué idioma nosotros la escribamos, la pensemos, la digamos, va a guardar mucha semejanza respecto a su origen. Y otra cosa que no mencionamos esa vez y ahora la ponemos de relieve es que filosofía, si ustedes piensan en la palabra, que revela por supuesto una temática, es una palabra que nos sugiere más que algo específico, y no es que peque de ambiguo, pero más que ofrecernos algo específico en relación a otras ciencias particulares, nos muestra una misión. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la palabra biología, entendemos que logos es razón, estudio, palabra de la bio es vida. La sociología, el estudio de la sociedad. La antropología, el estudio del hombre, antropos, logos. Y así podríamos ir pensando en muchas ciencias particulares cuyo título, cuyo nombre nos ponen de relieve el objeto de estudio, su sujeto de estudio. Sin embargo, filosofía nos dice una actitud, un modo de habitar. Filos, sofos, filein, sofía, el amor a la sabiduría. Y se asemeja a otras ciencias que tenemos, como por ejemplo, se me viene ahora a la mente, cristología. Cristo, ustedes sabrán que significa ungido, Mesías, y que revela la misión del Señor Jesús a la hora de encarnarse en tanto verbo, y pone de relieve su misión. Angelología, ángel significa mensajero, y pone en relieve también una misión. Filosofía tiene justamente esta misma semejanza o peculiaridad de mostrarnos algo trascendental de lo que vamos a hablar y cuyo título al final pensaba presentar, pero para que más o menos tenga un hilo, es tratar de responder cómo vive un filósofo. La anterior vez concluimos con cómo muere, muy parcialmente, y hablamos de Sócrates, y vamos a hacer un enganche ahora con una pregunta que la quise poner deliberadamente después, siendo que en el orden de la vida es primero, ¿no?, cómo se vive, luego cómo se muere. Pero bueno, entonces la filosofía nos pone de relieve una misión, una característica muy importante, y no peca por ello de ambiguo. Y explicamos en el anterior programa el porqué. Entonces, algo que me parecería interesante también destacar es que, ¿qué es lo que distingue la filosofía de las otras ciencias? Porque nosotros podríamos definir la filosofía de distintas maneras. Sin lugar a dudas, la filosofía estudia el ser en tanto ser, el ente en tanto ente. La filosofía es un conjunto de conocimientos que tenemos por válidos y certeros en la medida en que la seriedad con que se encara el descubrimiento o inquisición de esos conocimientos se somete a un procedimiento riguroso, metodológico y amoroso. Pero todas las ciencias son un conjunto de conocimientos, ¿no?, de sabiduría, sin lugar a dudas, me dirán. Entonces, ¿qué distingue la filosofía de cualquier otra ciencia? Bueno, lo que distingue a la filosofía de cualquier otra ciencia, porque en común comparten el común denominador de estudiar algo y ser un conjunto de conocimientos. Este elemento que distingue a la filosofía es el amor. Amor a la sabiduría. Vimos que probablemente los orígenes de la palabra filosofía se dan en un contexto pitagórico. Lo citan a Pitágoras, uno de sus seguidores de la escuela itálica, diciendo de que Pitágoras decía: solo Dios es sabio. Entonces, en la medida en que tenemos que solo Dios es sabio, pues el hombre puede ser filein, puede ser filos, amigo, amante, no en un sentido erótico, ¿no? O quizá un poco, pero de la sabiduría. Es una aproximación
una búsqueda. Y en ese sentido, lo que la diferencia de las otras ciencias entonces es el amor, porque se encara la filosofía de tal suerte que no se busca lo que las otras ciencias nos dan, porque la ciencia moderna es como que se ha creado y configurado de tal suerte que su finalidad es el dominio de la naturaleza y el hombre. Sin embargo, la filosofía se pone al servicio de una manera muy especial, porque hay una relación mutua de cordialidad entre el sujeto que filosofa y la filosofía. Hay una mayordomía, porque se lo hace con amor, sin buscar utilidad. Vieron que todas las ciencias que se estudian, la ingeniería, por mencionar algunas, ¿no? La ingeniería, la mecánica, no sé, cualquier arte técnico, se lo hace en vistas a una utilidad. ¿Para qué vas a estudiar esto? Bueno, para tener plata, para poder hacer esto, lo otro. Sin embargo, la filosofía no es útil. El mismo Aristóteles, en una de sus obras exotéricas que tenemos, que es el Protréptico, se dedica a especificar, capítulo 4, porque son varios capítulos que él escribe, subtítulos, dice, la filosofía no es útil. Y el valor de la filosofía no redunda en su utilidad, sino en el bien que tiene la filosofía en tanto sí. Su valor se concreta y configura inmanentemente. No es que se dispone para otra cosa, se busca la sabiduría por la sabiduría, el conocimiento por el conocimiento. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, dirá, Santo Tomás, un filósofo, teólogo del siglo XIII, que nace en Aquino, Rocaseca, Italia, en 1224-1225, dirá que el bien del intelecto es la verdad. Y si se quiere procurar el mayor bien, se hará de tal suerte que la verdad se desplace por esta primera y por esta segunda vía. La primera vía del conocimiento será conocer aquello que es como es decir, saber de aquello que es lo que es, está bien y es verdadero. Y saber de aquello que no es, está bien y también es verdadero. De esta manera justificará, por ejemplo, cómo Dios conoce el mal, ¿no? Es como que uno se podría preguntar, ¿es propio de Dios, siendo perfectísimo, que en su intelecto calce la idea de que Él conozca el mal, o solo puede conocer el bien? Bueno, Santo Tomás de esta manera explica que Dios puede conocer todo, incluyendo el mal, por ejemplo. Pero volvamos a Aristóteles. Volvamos a la filosofía, después vamos a hablar de Aristóteles. Entonces, probablemente en Pitágoras, en la escuela pitagórica, se encuentra el término. Sin embargo, de manera escrita, la palabra en tanto palabra, probablemente uno de los primeros textos, de los primeros, sino el primero que tenemos, ¿no? De los que tenemos constancia, es de Hipócrates, médico del siglo V a.C., que en uno de sus textos, haciendo referencia a Empédocles, menciona la palabra filosofía. Más o menos por esta época tiene que ser donde la palabra se crea y tiene su comienzo, más no su origen, que ya, bueno, explicamos la diferencia también en el anterior programa. Y en este texto ya se va a hacer referencia a esta actitud y modo de vivir muy particular y que curiosamente configura un sujeto que en el inicio y final de su vida ha de tener muchas particularidades. Ahora estamos hablando del inicio, que es cómo se vive. Y ya que mencionamos hace un momento un poco qué estudia la filosofía, que es el ser en tanto ser, el ente en tanto ente, para que no quede ambiguo, me pueden decir, ¿qué es el ser, qué es el ente? Y dijimos que el filósofo, lo propio del filósofo, es valerse de unos términos comunes, profundizarlos de tal suerte que le permitan pensar la realidad. Entonces, nosotros escuchamos la palabra ser, es más, es el to be del inglés, es el essere del italiano, el esse del latín. Son las primeras palabras que aprendemos y son palabras que suponen, no solamente a modo de copulación, de unión, de sujeto, verbo y predicado, sino efectividad en todas las oraciones. Nosotros decimos, yo soy un gato, por más que no lo sea, yo, bueno, hay una diferencia entre ser y estar, ¿no? Que es muy importante, que es la diferencia ontológica, que en algunos idiomas se puede dar con más facilidad, entre ellos el español, por supuesto el castellano. Todo estar supone el ser, es decir, cuando yo estoy haciendo algo, estoy corriendo, se supone que soy, ¿no? Soy en el sentido de, lo voy a decir así por más que sea impreciso, pero de existencia, estoy siendo efectividad. Entonces el estoy supone ser, pero no todo ser supone estar. Por ejemplo, Dios es más, no está, no lo vemos aquí. Ojalá se pudiese decir cómo está el Señor Jesucristo, ¿no? Muy buenos días, pero no es así, pero es. Entonces, la filosofía es una ciencia universal. Santo Tomás también dirá, siguiendo a Aristóteles de la misma manera, que la filosofía es una de las ciencias mejores, la más libérrima, la más libre que tenemos, puesto de que no depende de ninguna otra ciencia ni ningún otro principio, sino que en su seno se gestan los principios de los cuales todas las otras ciencias se van a valer.
Cuando nosotros nos preguntamos qué es la matemática, qué es la biología, qué es el derecho, por ejemplo, ¿es una pregunta matemática el preguntarse qué es la matemática? ¿Es una pregunta del derecho el preguntarse qué es el derecho? No. La filosofía es la que da los elementos y nociones fundamentales de las cuales todas las ciencias particulares se van a valer. Entonces esa es la diferencia de la filosofía. Es una ciencia universal fundamental que es la urdimbre, la plataforma de todas las otras ciencias, y las otras ciencias particulares estudian una porción del ser. Entonces el ser va a ser ese nombre o noción trascendental que es propio y común de todas las cosas en cuanto cosas. Entonces la filosofía estudia todo. Sí, de alguna manera, pero el ser en tanto ser. Es decir, si nosotros queremos pensar en cosas muy particulares del derecho, no sé, pensemos en un procedimiento penal, procedimiento civil, a la aplicatividad, efectividad de la norma, las antinomias jurídicas, la relación que se puede dar respecto a, no sé, la autonomía de una jurisdicción respecto a la otra. Bueno, son preguntas propias del derecho que el derecho, con su especificidad concreta, las podrá estudiar. La filosofía puede alumbrar en tanto preguntas más universales. ¿Qué es la ley? ¿Qué es el derecho? ¿No? ¿Qué es la jerarquía? La cuididad. La cuididad viene de quid, que se pregunta el qué. Los escolásticos se iban preguntando acerca de las cosas con un orden. Ansit, se preguntaban, ¿existe esto de lo cual estamos hablando? ¿No? Luego ya se preguntaban, quod es, quid quod es, la esencia de la cosa, qué es esto, qué es aquello que hace que esto sea esto. Sé que parece un poco trabalenguas, ¿no? Pero ya vamos a ir desglosándolo. Entonces estábamos en Hipócrates. Allí tenemos un antecedente de la palabra, también en Platón, en los diálogos de Platón, junto con su antónimo que es la misología, el odio, de alguna manera, ¿no? La animadversión que se tiene al conocimiento y a la sabiduría. Entonces, ya hecha la introducción, un poco larga, me gustaría plantear una pregunta, ¿no? Y es la siguiente. ¿Alguna vez, usted, estimado amigo que nos está escuchando viendo, ha tenido contacto con la filosofía? Y puede que parezca extraña la pregunta, es como que probablemente me esté escuchando, no sé, un filósofo, o alguien que está estudiando filosofía, o alguien que está ahora mismo escuchando sobre filosofía, y me va a decir, ¿cómo no? O sea, en este mismo momento estoy escuchando algo de filosofía, ¿no? En la medida en que la filosofía, si es algo, aparte de ser conocimiento, no es un conocimiento abstracto, sino que la filosofía se encarna, ¿no? Nosotros no podemos desentendernos de un sujeto que filosofa a la hora de pensar la filosofía. Y allí la importancia de muchos personajes, entre ellos, por supuesto, uno muy principal del cual vamos a hablar, que es Sócrates, que ha marcado como un antes y un después, al igual que Jesucristo, obviamente de mucho menor tenor, pero en el ámbito de la filosofía ha marcado un punto importante. En ese sentido, la pregunta procura interrogar lo siguiente, y es, nosotros cuando estudiamos filosofía, o tenemos la pretensión de hacerlo, o algo, nos topamos con un profesor de filosofía. Un profesor de filosofía es alguien que hace un oficio accidental respecto a la filosofía si es filósofo. Ahora, hay una distinción respecto a cómo se encara esto. Y es que, si ustedes se ponen a preguntar a día de hoy, ¿no? Hay licenciaturas de filosofía y demás, pero esta institucionalización de la filosofía, ¿no? Es como que ponerle un límite, porque en una licenciatura, en una carrera, encontrás una delimitación, una deslindación, un límite. ¿Qué te dicen son los contenidos mínimos con los cuales vos podés avalar que sos esto? Ingeniero, filósofo, abogado, etc. Pero esta institucionalización tiene ciertos alicientes, ciertos incentivos que te invitan a no conservar tan genuina y puritanamente, si se quiere decir así, la esencia de lo que es en este caso la filosofía. Y les decía, pónganse a pensar ahora, ¿qué hace un filósofo? O sea, quien estudia filosofía, ¿qué hace? ¿Qué hace de verdad? ¿Qué hace con su vida, che? En el sentido práctico, ¿no? Normalmente uno estudia algo para ganar plata, para vivir, y porque te gusta, evidentemente. Por más que a día de hoy la universidad, en tanto universidad o escuela, haya desvirtuado su esencia original, escuela viene de escolé, que significa ocio, tiempo libre. Es por eso que Teofastro, que era discípulo, y luego quien siguió el liceo, que es la academia de Aristóteles, se llamó escolásticos, escolástico, que es curioso. Pero, entonces les decía, a día de hoy un filósofo, ¿qué hace? Bueno, el filósofo se ve atravesado por muchas cosas, pero el filósofo es una persona que vive interrogándose y en una búsqueda perenne respecto a las preguntas perennes.
Un filósofo, en tanto filósofo, no profesor de filosofía, porque es a lo que se puede aspirar, ¿no? Es una persona que se pone a preguntarse cosas sin ningún tipo de sentido. Por lo menos desde una perspectiva de una persona, entre comillas, voy a decir normal, por más que el filósofo no necesariamente tiene que ser anormal. Ahora que haya coincidencia con que todos los filósofos han tenido un tornillo suelto, no sé qué tanta coincidencia será, pero lo vamos a dejar como una anécdota. Entonces el filósofo se pregunta qué es el ser, qué es la materia, qué es la forma. Y es muy curioso, ¿no? Porque les decía, hay dos formas entonces de encarar una vida habitando en la filosofía. Si el inicio y el final se hace con amor, que responde al término, es decir, amor a la sabiduría, entonces se va a vivir de una manera. Se va a vivir toda su vida de una manera, va a iniciar y va a morir de una manera, ese filósofo, como es el caso de Sócrates. Ahora, si lo haces porque sí, te gusta, lo querés como algo accesorio, pero no lo pones la pasión y el amor propio que tiene un filósofo como Sócrates, pues vas a terminar probablemente siendo un profesor y puedes hacer filosofía del bolsillo. No es que esté mal, ¿no? Yo estoy diciendo las dos formas que hay de encarar la filosofía. Puedes ser profesor de filosofía, doxógrafo, decir todas las opiniones de todos los filósofos de la historia del mundo. Y vas a vivir, por supuesto, con cierta pasión, porque el decantarse por una carrera implica el quererla, pero no con la particularidad del filósofo. Y el filósofo, por amor, comunica su ciencia. El profesor, que accidentalmente es filósofo, accidentalmente ha de amar su ciencia y lo procurará en vistas a ganar su dinero, tener su oficio y hacer algo que no le desagrada tanto, ¿no? Entonces hay filósofos que son profesores y profesores que son filósofos, que son cosas distintas. Es interesante esto porque si pensamos, y les mencionaba Sócrates, tenemos algunos registros de muchos libros de los filósofos antiguos, no nos han llegado todos, la mayoría probablemente se nos ha perdido, sobre todo de estos autores, Aristóteles, muchos libros que, bueno, sería genial tenerlos, no los tenemos, de Sócrates ni uno, pero curiosamente de Sócrates lo único que tenemos y nos basta es una vida, la vida de Sócrates, que la tenemos testimoniada, más allá de muchos doxógrafos, por su principal discípulo Platón y por Jenofonte. Platón, por supuesto, tenía una impronta muy distinta a la de Jenofonte, que era más histórica, y esta impronta que le pone Platón entonces se ve corregida, ¿no? Se ve sometida a una ortótex, a una corrección, a una ejemplaridad, a un límite que se lo imprime Jenofonte, porque Platón escribía a modo de comedia muchas cosas, ¿no? Antes escribía tragedias, dice que cuando conoció a Sócrates fue y quemó todas sus tragedias y se quedó con las comedias y les cambió el nombre a diálogos. Y esta vida de Sócrates, que nos basta y es suficiente, es con la cual se va a hacer una división, ¿no?, en la historia de la filosofía. Entonces, en el anterior programa y en los libros tenemos a los presocráticos, antes de Sócrates, y la etapa ya de la filosofía propiamente con Sócrates, después de Sócrates, ¿no? Y uno puede preguntarse y con legitimidad objetar eso y decir, ¿por qué? ¿Por qué Sócrates? ¿Por qué no pongo la línea en Platón, en Aristóteles? Y eso es por el hecho de muchas cosas, pero básicamente vamos a decir esto, que es la aplicatividad y la simbología, la mistificación, la sacralidad que se le puede imprimir a la filosofía en un filósofo que decía que se encarna allí y allí se muestra de mejor manera, ¿no? Y es lo que tenemos con el testimonio de Sócrates, que probablemente fue el primero, sino de los primeros que murió a causa de la filosofía. Es interesante, de manera de anécdota, por ejemplo, Platón es discípulo de Sócrates, ¿no? Y Plotino, que es un filósofo del siglo II después de Cristo, 6 siglos más adelante de Platón, él era neoplatónico, seguía las ideas de Platón con ciertas modificaciones, y le gustó tanto Platón que trató de fundar con el aval del emperador de turno una ciudad en nombre de Platón, Platonópolis. ¿Se imaginan? ¿No? Yo en mi casa por lo menos quisiera que sea Marcolópolis, ¿no? A veces me reconocen, a veces no. Pero bueno, intentó hacer una ciudad de filósofos, siguiendo la República de Platón, que bueno, era presidida por filósofos, pero no pudo, se lo pusieron los consejeros del emperador y demás, vieron que no era conveniente, pero bueno, existía la intención de la filosofía y de plasmarse efectivamente. Y guarda mucha relación porque muchos piensan que filosofar también es simplemente especular, vivir allí en las nubes y nunca operativizar esas ideas, ¿no? No, si bien fungen como plataformas y urdimbres en las cuales se tejen las sociedades, también se aplica la filosofía. Es decir, no es esencialmente práctica,
tiene su dimensión práctica, sin embargo, y se la puede clasificar. Aristóteles la dividía perfectamente. Hay ciencias que son especulativas teóricas, otras que son prácticas, entre ellas está la ética, por ejemplo, y tenemos aquellas que son productivas, ¿no? Que son poéticas, que se obran, que se edifica aparte de practicar, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura, el arte, etcétera, ¿no? Ciencias en las que se edifica algo. Entonces, un filósofo, uno se puede preguntar, ¿es hijo o padre del tiempo? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿En qué sentido? En el siguiente: un filósofo nace evidentemente en algún lugar, ¿no? No caen del cielo así, no las trae una paloma, ¿no? Nacen en un lugar. Y todos, en algún sentido, somos hijos del tiempo. Es decir, la sociedad, la cultura y el tiempo actual generan influjos, influyen en nosotros, en nuestra forma de pensar y de actuar. Es cierto. Sin embargo, un filósofo no es solamente intemporáneo. Intemporáneo significaría estar dentro y sometido al tiempo. Por ejemplo, un intemporáneo es un periodista. Es por eso que el oficio del periodista y del filósofo, por cierto, yo soy periodista también, y genera una tensión el ser periodista y filósofo, porque el periodista tiene el periódico en una mano. El filósofo la tiene accidentalmente el periódico, en la otra tiene los grandes temas universales. Y en ese sentido el filósofo no es solamente hijo del tiempo, sino padre. Es contemporáneo, acompaña al tiempo y es padre, pater del tiempo. ¿Por qué es padre del tiempo? Porque no es necesario que el filósofo esté mirando las temáticas actuales, la coyuntura, sino las grandes ideas, las que no perecen, la perenne filosofía, las ideas universales. Es por eso que van 25 siglos hasta el día de hoy y se siguen preguntando exactamente la misma pregunta: ¿qué es el ser? Uno no puede agotar la pregunta de qué es el ser en 25 siglos, no la puede agotar. En ese sentido, entonces, padre del tiempo, en la medida en que, bueno, hay una frase que me gusta mucho, que la encuentro yo en un filósofo, abogado boliviano, si no me equivoco, en su prólogo. Entonces es muy probable que la autoría sea otra persona, pero yo la encuentro en este libro, Enrique Fernández García, que dice: un peculiar sujeto que se encuentra con los ojos en el cielo, pensando en los grandes temas y soportando la prosaica realidad. De alguna manera se da esa tensión, ese influjo, ¿no?, entre vernos amenazados por el presente y sus temáticas, y eso nos puede invitar muchas veces a circunscribirnos exclusivamente en esos temas. Pero la filosofía te reclama tener la mirada hacia arriba, ¿no?, hacia lo más alto. Aristóteles decía: la luz que nos trae el viento ingresa por nuestra vista y nos circunscribe a la realidad. Las ciencias, sin embargo, entran por medio del alma. La vista ha de ser un medio que configura la sociedad griega helénica y es el medio por antonomasia con el que se conoce. El periodista ve, accidentalmente escucha. ¿Esto qué significa? Significa que la vista nos muestra lo más inmediato que tenemos en nuestra realidad. El filósofo escarba, y para escarbar hay que escuchar, hay que pensar, hay que retrotraerse, hay que reflexionar. Ejercicios que no son muy compatibles con el oficio periodístico, por ejemplo. La filosofía, así también, se puede encarar, más allá de todo lo que ya dijimos, al modo de dos búsquedas. Es decir, la filosofía busca, evidentemente, busca algo. Mencionando a Enrico Berti en el anterior programa, nos dimos cuenta que en griego la palabra que utiliza Aristóteles es thaumasein, que es maravilla. Al inicio era la maravilla, que es uno de los orígenes de la filosofía, que se distingue de admirari, que es como se traduce en latín, que significa admiración, que implica una situación o condición estética, ¿no? Uno se admira por medio de la vista al modo del pathos, de la pasión, de la emoción, de la admiración. La maravilla es una inquietud científica. Entonces, las dos formas de las cuales se puede uno valer a la hora de hacer filosofía o pensar la filosofía son las siguientes: atendiendo a que el inicio, el origen es thaumasein, y a la frase con la que inicia Aristóteles en el primer libro de la Metafísica. El libro Alfa dice: todos los hombres desean por naturaleza saber, conocer. Hay una inquietud natural que brota espontáneamente en el hombre de conocer, no conocer cualquier cosa o chismes, sino Aristóteles dice: el modo más perfecto de conocer ha de ser por medio, de aparte de el totien einai y la cuididad,
aquello que hace que esa cosa sea esa cosa y lo que es la cosa, sus causas. Es el modo más perfecto de conocer algo, a través de sus causas. Y entonces uno puede buscar de dos maneras. Hay una búsqueda activa y una búsqueda pasiva. La búsqueda activa es aquella mediante la cual se va en busca, perdón, no se tiene que utilizar el definiendum en la definición. Entonces la búsqueda es el medio por el cual uno emprende una empresa en tanto misión, efectivamente, positivamente, explícitamente. Por ejemplo, yo quiero buscar ahora mismo un vaso, voy y lo busco. Tengo la misión, tengo el objetivo y me muevo por ello. Ejerzo un acto motriz por el cual yo me inclino hacia aquello que tengo en mi intelecto y en mi voluntad. La búsqueda pasiva supone una actitud, por supuesto, similar. No es que sean antitéticas, ¿no? La búsqueda activa y pasiva. No es que se tenga que elegir, no es una disyuntiva, sino que estamos precisando nociones. Entonces la búsqueda pasiva es aquella mediante la cual uno tiene cierta actitud de expectativa, en tanto aliciente natural brota de uno en cuanto al deseo de saber, ¿no? Como dice Aristóteles, todos tenemos el deseo de saber, pero uno no siempre está activamente buscando algo o esperando algo. Es una actitud más de recibimiento, más paciente. Por ejemplo, todos estamos de alguna manera, ¿no? Bueno, no todos, pero algunas personas estamos, no sé, dispuestas a recibir el amor de nuestras vidas, pero no siempre lo estamos buscando, ¿no? No siempre estamos allí a ver cuál será, ¿no? Cuando llega, nos maravillamos, porque propio de la maravilla es esta actitud un poco de sorpresa, de misterio, de incertidumbre, que calza un poco más con esta búsqueda pasiva. Sin embargo, por supuesto, en Aristóteles están presentes ambas búsquedas, pero el filósofo siempre busca, en la medida en que siempre camina por la vía del conocimiento y está atento, con los ojos abiertos. Es por eso que se dice en griego que en el Fedón, ¿no? En la muerte de Sócrates, compuso su cara, configuró su cara en la forma en la que él quería morir, con los ojos bien abiertos, porque el filósofo siempre está atento a la realidad, y con la boca abierta también, porque es el que más suele hablar, ¿no? Si es que tiene algo para decir, si no tiene nada para decir, calla. Entonces, estas dos formas se dan respecto a la búsqueda. Por ejemplo, yo ahora estoy buscando conocimiento en filosofía. Eso no significa que estoy cerrado a aprender de sociología, de psicología, de derecho, de política, no. Pero es una búsqueda más pasiva, más paciente, ¿no? Una búsqueda de atención, tal y como el enfermo, a la hora de la espera, a que lo atienda el médico, está allí sentado, esperando, buscando ser atendido, pero no con desesperación o con el hambre voraz con la que el filósofo enfrenta el objeto deseado de conocimiento. Y otra cosa que es propia de la filosofía es la valentía, en un sentido muy particular, y es que si se dan cuenta, leyendo los diálogos de Platón, muchas veces se ponen en tela de juicio conceptos que para nosotros quizás sean súper fáciles. Es como que a veces uno dice, los filósofos se preguntan cualquier cosa, ¿cómo no van a saber? San Agustín decía, yo sé que es el tiempo, sin embargo, cuando me preguntan qué es el tiempo, de repente no sé, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué es el tiempo, por ejemplo? Y me tienen que dar una definición a ustedes. Vieron que para captar bien perfectamente algo, uno tiene que saber el nombre y el concepto. Por ejemplo, si yo les digo unidad o magnitud, unidad de movimiento, magnitud física según la cual se da un más y un menos. Definición de tiempo, ¿no? Medida del movimiento, unidad de según un más y un menos del movimiento. Esa es la definición, pero yo no le dije qué es el tiempo, no utilicé la palabra tiempo, me faltaba el nombre. Ahora, si es al revés y solo le digo tiempo, bueno, también tenemos una flaqueza allí. Y esto hacen los filósofos. Y esa es la valentía. Es decir, poner entre paréntesis, prorrogar, dejar a un lado, renunciar de alguna manera provisionalmente a una concepción, un concepto, en pos de, o bien, reconfigurarlo o entenderlo bien perfectamente. Definir, viene de definire, ¿no? Y tiene dos actitudes también. Cuando uno define, lo primero que uno tiene que entender es que la definición supone una actitud mediante la cual una persona va en búsqueda de la esencia de la cosa y la reconoce. Es una actitud de reconocimiento, porque definir es poner límites, pero poner es una actitud activa. Reconocer y advertir los límites es una actitud de mayordomía y humildad en la cual vos decís las cosas son lo que son y yo tengo que adecuarme a lo que son las cosas. Entonces yo no puedo venir y decir, yo creo que el micrófono es un mamut. Estoy defino mal y es porque yo pongo el contenido, positum, viene de poner. Ahora, evidentemente hay ciertas cosas que hay que definir y implica un elemento activo, pero un elemento pasivo en cuanto a reconocimiento de las esencias de las cosas, de lo que las cosas son.
Y eso es lo que se hacía en los diálogos de Platón, y esa es la valentía, de poner entre paréntesis un momento los conceptos y rescatar las palabras, porque las palabras de alguna manera revelan el misterio de la cosa. Las palabras pueden tener ciertas propiedades, pueden ser unívocas, equívocas o análogas, ¿no? ¿Qué son estas cosas que parecen chino? Son propiedades, como le digo, de los nombres, y estos sugieren alcances semánticos, es hasta dónde llegan y de qué modo llegan a la realidad, porque la relación entre la palabra y la realidad es de remisión. Las palabras remiten a las cosas y se media por un concepto, ¿vieron? Por ejemplo, mesa, superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. Ese es el concepto. Los conceptos nunca son equívocos, es decir, los conceptos son lo que son. Yo, cuando pienso en la mesa, por más que le diga table, le diga mesa, tábolo, no sé, en el idioma que sea, va a significar eso, pero puede variar la palabra. Entonces, unívoco significa que se interpreta de una misma manera. Unívoco, una sola voz. Equívocas que pueden variar. Vamos a poner ejemplo para cada una. Unívoco, por ejemplo, podría ser la palabra sol, no sé, solo significa una sola cosa. La palabra hombre, la palabra bueno, no, hay homonimia ahí, ¿no? Pero bueno, son palabras que no se prestan a error. Vos las entendés así y todo el mundo las va a entender así, la misma palabra. Las equívocas ya padecen de este problema de que, por más que se utilice la misma palabra, significan cosas distintas. Por ejemplo, la palabra lima. Con lima yo puedo decir el instrumento con el cual uno se arregla la uña, puedo sugerir la capital de Perú o la fruta, ¿no? Y las palabras análogas son aquellas que refieren a un analogado principal, es decir, que convergen en una unidad que es de la cual provienen las otras palabras. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos la palabra salud. Yo les voy a poner tres palabras. Tenemos correr, medicina, medicamento, ¿no? Y orina. Yo les puedo decir, estas tres cosas son saludables en algún sentido o tienen en común la salud. Pero usted mira, ¿cómo? Bueno, el correr es saludable en tanto conserva y produce la salud. ¿La salud de quién? De un hombre, de una persona, de un ser humano. Ese es el analogado principal. La medicina recupera la salud en tanto que refiere a un hombre también. Y la orina me muestra la salud que puede tener o no un hombre. Entonces todo remite a un analogado principal. Son algunas cosas que los filósofos tienen en cuenta y que, bueno, Aristóteles en el libro de las categorías explica al inicio de su libro. Luego Santo Tomás, Cayetano, Suárez y muchas otras personas van a profundizar el término. Sobre todo el pseudo Dionisio de Areopagita. Bien, ahora sí vamos a hablar en este tiempo que nos queda de los filósofos que mencioné. Aristóteles, iniciamos con Aristóteles y terminamos con Sócrates. Aristóteles nace en Estagira 384 a.C. Él, bueno, algunos doxógrafos, entre ellos Diógenes de Laercio, nos lo pintan como una persona impoluta, es decir, dice que es un tipo de flacas piernas, ojitos chinos, que se viste muy bien, usa anillos de oro y siempre tiene la barba recortada y el pelo también. Sin embargo, es balbuciente, según Diógenes de Laercio. Es decir, también Diógenes dice que Platón y Sócrates tenían mucha mejor oratoria, retórica. Sin embargo, eso no le impedía haber sido uno de los más seguidos en su escuela que él funda, que es el Liceo. Cuando cuando este fallece y queda quien le queda, que es Teofastro, en el Liceo, que es su academia, nos comenta Diógenes de Laercio que tenía más de 2.000 discípulos que le seguían. 2.000, imagínense. Y, bueno, Aristóteles escribe mucho. Tenemos los textos exotéricos y los acromáticos o esotéricos. Los exotéricos son aquellos que escribe a él para el público, para que se publiquen. Los acromáticos, que bueno, ahora los conocemos como esotéricos, pero la palabra que yo he visto en los fragmentos que tenemos de algunos otros doxógrafos son los acromáticos, que eran textos que circulaban en el interior de la academia, del liceo, y que Aristóteles necesitaba explicarlos. Imagínense la riqueza que hubiésemos tenido de las clases de Aristóteles, teniendo el libro de la metafísica, que no es un libro exotérico, pero que vemos allí contenido valiosísimo que podemos interpretar. Cuando Aristóteles da permiso para publicar sus textos, Alejandro Magno, de quien él era maestro, le manda una misiva, una carta, y le reclama, le dice: he tenido noticia de que has mandado a publicar todos los textos, incluyendo los esotéricos o los acromáticos. ¿Puedo saber por qué?
Si yo pudiese elegir entre todo el poder que tengo, de la riqueza o militar, me quedaría con el de la sabiduría. ¿Qué ventaja tendremos ahora que tú publicas nuestros conocimientos?, le dice. Aristóteles básicamente, en muy pocas palabras, bueno, explica un poco más, pero para resumirlo le dice: tranquilo, Alejandro, no lo van a entender, no tienen nuestra explicación. Y bueno, algo de razón tenía, no lo entendieron mucho, sino 16 siglos más adelante Aristóteles. Y bueno, él compone mucho. Andrónico de Rodas, que fue otro discípulo de él, acomoda un poco los textos, porque tenemos el corpus aristotélico se conforma en grandes partes. Tenemos la parte lógica, son como 6 libros, algunos incorporan la retórica y la poética en estos libros, los libros de la naturaleza, la Parva Naturalia, libros de física y la metafísica, porque Andrónico de Rodas, que eran como rollos de pergamino, pone la metafísica más allá de la física y se llama metatafísica, más allá de la física. Tenemos la retórica, la poética, bueno, son más o menos, ¿cuántos libros serán? No, menos de 30, aproximadamente menos de 30 libros. De Platón son 27. De Aristóteles probablemente son menos, 20 y algo deben ser. Y bueno, Aristóteles era una persona peculiar, tenemos su testamento, no nos da mucho tiempo para comentarlo. Dormía de una manera muy peculiar, dormía recto, con una bola de metal, agarrándola aquí, cosa que si se le caía se despertaba. Yo no sé por qué así, ¿no? Tienen sus peculiaridades, como le digo los filósofos. Vamos rápidamente entonces a Platón. Platón era maestro de Aristóteles, vivió mucho más tiempo, su nombre era Aristócles, él nace en el 427, si no me equivoco, en Atenas, y le pone probablemente, según Diógenes Laercio, su profesor de gimnasia, Platón, que viene de platos, que son la espalda o los hombros anchos, el omóplato, ¿no? Tenía buen porte, entonces eso significa Platón era grande, y él también escribe muchos diálogos. Sus diálogos se dividen según la etapa en la que éste escribe, ¿no? Los de juventud, cuando aún vivía Sócrates, los de adolescencia, adultez, y los de vejez, ¿no? Tiene, como le digo, 27 libros, siendo probablemente el último Las Leyes, un libro muy denso que deliberadamente hace así Platón. O si no, algunas cartas que él dejó, ¿no? Con ciertas experiencias que tuvo, porque él trató de poner en práctica lo que escribía. Platón también, bueno, fue el primero que funda la academia, en la cual asiste Aristóteles por más de 20 años probablemente. Le sucede a Eusipo, perdón. Y dura bastantes siglos la academia, tenemos unos 6, tenemos grandes neoplatónicos, entre ellos tenemos a Porfirio, Plotino, San Agustín. Y bueno, su maestro es Sócrates, de quien queríamos hablar. Sócrates fue maestro de Platón, así como también de muchas personas. Se cuenta que Sócrates tuvo un sueño, no recuerdo con qué animal, creo que era un ave con el que soñó, que se las regalaban y le llegaba. Y cuando le llega Platón, bueno, dice: aquí está el ave. Había soñado con Platón. Y advertían cierta inteligencia en Platón, así como Platón en Aristóteles. Vieron que San Alberto Magno, que fue maestro de Santo Tomás, decía, porque a Santo Tomás le llamaban el buey mudo, ustedes le dicen buey mudo, pero yo les digo que sus mugidos se escucharán en todo el mundo. El maestro siempre advierte la inteligencia del discípulo. Platón lo mismo dijo a Aristóteles, lo comparaba con otro discípulo que tenía Platón y decía: a este le hace falta acelerar y pensar, y al otro le hace falta un freno, por Aristóteles. Lo mismo, Sócrates reconocía en Platón cierta pericia, aunque era curioso porque se comenta, según Diógenes, que al escribir el Lisis, que es un diálogo que tiene Platón, y como siempre lo ponía Sócrates al ver dice: pero ¿qué dice este joven, este muchacho de mí? ¡Cuánta falsedad! Probablemente lo haya dicho irónicamente, es muy probable que sepa cuál era la intención de Platón. De todas maneras, Lisis es un diálogo de la juventud de Platón, y como les decía, tenía a Genofonte, que era otro discípulo que rescataba muy históricamente la vida de Sócrates, entonces Platón no podía inventarse cualquier cosa, ¿no? Y es muy curioso que se utilicen los nombres, porque él pone nombre, ¿no? Yo hablo con tal persona, hablo con la otra. Yo les decía hace un momento que el filósofo es hijo y padre del tiempo. Probablemente es más padre, pero es hijo en tanto reconoce el lugar donde nace, el contexto, y siempre mira con quién está hablando. Sócrates hacía eso. Sócrates sabía que hablaba con Trasímaco y sabía en la forma en que tenía que encarar a Trasímaco. Sabía que hablaba con Glaucón y sabía la forma en la cual tenía que hablarse con Glaucón. Hablaba con Anito, lo mismo con Meliso, también con Parménides, también con Protágoras, con quien sea. Él sabía
cuándo y por qué. Sin embargo, nunca desatendiendo su objetivo principal, que era pensar los grandes temas. Imagínense un tipo como Sócrates que va a un gimnasio donde todos están haciendo ejercicio y va alguien y te pregunta, ¿qué es la valentía? ¿Qué es la belleza? Cosas nada que ver, ¿no? Pero bueno, les decía, y con esto vamos a finalizar, siempre nos quedamos sin tiempo, que la pregunta que pretendíamos resolver era ¿cómo vive un filósofo? ¿Cómo vive un filósofo? Y sin lugar a dudas, quien nos va a dar luces al respecto es Sócrates. Sócrates tuvo como maestro a Arquelao, que es quien trajo la filosofía y de alguna manera se dice que la inició de la Jonia, donde estaba Anaxágora, que también es su maestro, de Arquelao. Probablemente, no sé si guardó relación con Sócrates, puede que sí. Se mencionan dos maestros que tuvo por lo menos Sócrates y que él las narra en el Fedón cuando está por morir, ¿no? En el diálogo de Platón. La cuestión es de que Sócrates trataba de operativizar y aplicar la filosofía y vivió la filosofía desde el primer momento. El filósofo siempre va a ser visto como un extraño en su tierra, puesto que la tierra en la que uno vive, para empezar, y las escrituras lo dicen, uno no es profeta necesariamente, todo lo contrario. El Señor Jesucristo, como fue tratado. No lo estoy comparando a Sócrates con Jesucristo, ¿no? Sino me valgo de las semejanzas para ilustrar un poco la historia. Y bueno, por eso las peores condenas eran el ostracismo, que se vaya a otro lugar, el silencio voluntario, y después ya uno podía morir, por más que ontológicamente, cualitativamente sea más relevante. Pero Sócrates vivió así siempre, con mucha humildad, y encarnado. La filosofía se encarnó, es más, tanto que, perdón la semejanza, ¿no? Pero él decía que le hablaba un demonio, un demon, ¿no? Un daimon, le escribía, hablaba y él a veces se inspiraba y empezaba a dar discursos impresionantes y buscaba a la gente sabia y educaba al modo de educere. Vieron que educar tiene dos etimologías, educar y educere. Educar implica positum, poner el conocimiento, informar. Educere, sacar de la ignorancia. Y la mayéutica era eso, ¿no? El preguntar, el responder. Y así vivió toda su vida con mucha sobriedad, con mucha humildad. Y en el momento de su muerte, se valió de su muerte para dejar incluso una enseñanza, que ya hablamos parcialmente en el anterior programa, ¿no? Pero se dice que el inicio es más de la mitad del todo, ¿no? El inicio es importante y todo lo grande inicia grande y no puede, por supuesto, no terminar de otra manera. Entonces, un filósofo, ¿cómo vive? Vive como Sócrates. Por eso que no es tan injusta la separación entre los de presocráticos hacia adelante, porque con Sócrates no fue suficiente, perdón, con Sócrates no fue necesario siquiera un solo texto que éste deje, sino su testimonio, su vida. Pagó el precio de sangre por vivir la filosofía, por vivir sus ideales y por dejar incluso una enseñanza. Él le decía, porque Critón fue a la cárcel y le dijo, yo te puedo sacar, mira, tengo a todos sobornados, vamos, no tenés que morir, sabemos que es injusto. Y él dice, es preferible padecer una injusticia a cometerla, porque el que la comete peca dos veces por lo menos, ¿no? Peca haciéndola y cometiéndosela a uno, porque el otro no es alguien tan distinto de uno. Uno se conoce en el otro es importante y relevante. Y Sócrates tampoco podía dejar mal testimonio, puesto que si dudaba de las leyes en las cuales se circunscribía la Atenas, pues iban a tambalear. Independientemente de todo ello, se arrepintieron después de haber matado a Sócrates y se dieron cuenta de que habían matado a uno de los más sabios, a una de las personas más inteligentes. Se la mataron incluso los mismos que lo denunciaron. Y a la hora de morir les decía, no pudo hacer otra cosa que enseñar a todos lo que pudo enseñar. Hizo toda una clase, su muerte fue una clase. Imagínense que un hombre está por beber la cicuta, está por morir. Algunos, y bueno, lo relatan, ¿no? Los mismos, el carcelero que le trajo la cicuta, las personas que estaban allí, decían, he visto a muchas personas padecer, implorar y llorar para no morir o postergar incluso su muerte, y veo a Sócrates impertérrito, tranquilo. Es más, cuando le traen la cicuta, dice, ¿puedo hacer una libación para los dioses? No tenemos la cantidad justa, entonces bueno, que se den por libados, dice, ¿no? Y enseñó, los calmó, e incluso, ¿no? Porque hablaron un poco de la vida, del ser, del alma, y se preguntaban si la muerte es un mal que uno padece o incluso si es un bien, cosa que después va a retomar Platón. Y aún así lloraban sus discípulos y él decía, pero calman, hombres, ¿acaso no hemos estado hablando de esta temática tanto tiempo? Yo no procuro postergar mi muerte y por eso puntualmente cuando tenía que tomárselo, se tomó la cicuta y calmó a quienes lloraban.
sacó a quienes están llorando, ¿no? Saquen a las mujeres y a los niños porque yo no quiero que esto sea chacota, básicamente dijo, ¿no? Y se quedaron unos cuantos de sus discípulos, quienes al final le cerraron los ojos, y no por eso cerraron la filosofía, sino marcaron el inicio de un modo de vivir, de una actitud hasta el día de hoy, incomprensible su totalidad, pero muy atractiva, tanto que algunos aspiran a una semejanza, que en esa semejanza uno se pierde y habita en una incertidumbre que nos gusta, porque la filosofía quizá sea un desprendimiento de humildad, pero cuando uno dice que está haciendo un desprendimiento de humildad y lo efectiviza, lo operativiza, ya deja de serlo, pero bueno, implica más preguntarse que responder, ¿no? E incluso, y con esto ya cerramos, uno podría preguntarse, pero ¿vale la pena? ¿Sirve en serio? Independientemente de su utilidad, ¿sirve? Porque si yo te dijera que la filosofía es tan solo preguntarse o interrogar la pregunta y ni siquiera brindarte una respuesta, sino dejarte con incertidumbre, ¿valdría la pena estudiar la filosofía? ¿Vivir la filosofía? Los primeros diálogos de Platón son así, se preguntan qué es la justicia, qué es la virtud, qué es la amistad, y no hay ni una sola respuesta. Hay preguntas, hay incertidumbre. Incertidumbre que nos permite reconocernos como ignorantes, y esa actitud de humildad te hace un poquito más inteligente y sabio, porque te da un poco el norte y un modo de vivir.